Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre aplicaciones de la derivada, que es un tema bastante interesante en el curso de Cálculo 1 y de Matemáticas 1. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas y Cálculo 1 o Cálculo Diferencial para Ingeniería. Entonces, en nuestra secuencia conceptual introductoria a la clase sobre aplicaciones de la derivada, vamos a tomar de Stewart, el cálculo de Stewart, estas notas sobre problemas de optimización. Entonces, él lo tiene en la sección 4.7 de su libro y que aquí lo tenemos referenciado, bien referenciado en este cuaderno. Él dice que los métodos que se han aprendido en este capítulo 4 para encontrar los valores extremos tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas de la vida. Aquí vamos editando en esta línea Markdown, de que entre cada punto y seguido lo dejamos en líneas aparte para hacer fácil cuando estamos corriendo este cuaderno en Júpiter de Anaconda, pues podamos el cuaderno también convertirlo en una presentación de diapositivas y así cada texto sea pequeño, dado que cada diapositiva será una línea del cuaderno. Entonces nos dice que un empresario quiere minimizar los costos y maximizar las ganancias. Esa es una aplicación de la aplicación del concepto de derivada. Aquí también nos da otra, la vamos a poner con asterisco espacio, aquí también se la dejamos con asterisco espacio para ir enumerando aplicaciones de la derivada que nos presenta Stewart. Entonces una de ellas pues es que un empresario siempre quiere minimizar costos y maximizar ganancias. Eso es una de las cosas que quiere optimizar. Y un viajero quiere minimizar el tiempo de transporte y el principio de Fermat en óptica establece que la luz sigue el camino que toma el menor tiempo. Entonces el viajero quiere minimizar tiempo de transporte, la luz sigue el camino de menor tiempo, es decir, minimiza cuál es la trayectoria que tarda menor tiempo. Y en esta sección se resuelven problemas como la maximización de áreas, volúmenes y beneficios y la maximización de distancias, tiempos y costos. Aquí tenemos entonces en la resolución de tales problemas prácticos el mayor desafío suele ser convertir el problema expresado en palabras en un problema de optimización matemática, estableciendo la función que va a maximizar o a minimizar. Por esto se recordarán los principios para resolver problemas que se discutieron en la página 71 y adaptarlos a esta situación. Entonces aquí nos va a dar esos pasos. Aquí le cortamos y aquí lo titulamos pasos para construir, para resolver problemas de optimización. Aquí vamos a cortar acá y vamos a darle pause a ver a la grabación. Bueno, entonces siguiendo con los pasos para la resolución de problemas de optimización, entonces Stewart nos dice que el primero será el de comprender el problema. En este primer paso pues, consiste en leer detenidamente el problema hasta que se entienda claramente. Pregúntese qué es lo desconocido, cuáles son las cantidades conocidas y cuáles son las cantidades desconocidas y hace un inventario de todo eso. Y también nos dice dibuje un diagrama. Entonces en esta parte pues y le digo haga un inventario de las cantidades conocidas y desconocidas, de las cantidades conocidas y desconocidas. Hacer una tabla, por ejemplo. Luego, pues, nos propone que dibuje un diagrama. En la mayoría de los problemas resulta útil dibujar un diagrama e identificar en este las cantidades dadas y las cantidades requeridas. Esto es bastante importante. Hacerlo sencillito, pero muy diciente, con acotamiento, a veces hacer con líneas de cota, bueno, como en dibujo técnico. En la tercera nos recomienda él que introduzca la notación
asigne un símbolo a la cantidad que va a ser maximizada, es decir, defina variables, o minimizada, y se le llamará a esa cantidad que va a maximizar, la llamaremos Q por ahora. También se seleccionan los símbolos, él nos da A, B, C hasta XY, que lo delimitamos entre signo de dólar para que nos quede con reconociéndolo en esta línea Markdown como una expresión matemática, una ecuación, para que nos quede con tipografía bonita que resalte que es una ecuación matemática o que son símbolos para ecuaciones matemáticas. Para otras cantidades desconocidas y etiquetas del diagrama con estos símbolos. Entonces utilizaremos A, B y C y las demás letras hasta la Y para denotar las otras cantidades desconocidas, y etiquetemos y etiquete el diagrama con estos símbolos, el diagrama que hizo, el dibujo. Puede ser provechoso utilizar iniciales como símbolos sugerentes. Por ejemplo, A para el área, H para la altura y T para el tiempo. Y aquí denotamos entonces estas variables, las delimitamos entre signos de dólar para que nos quede en tipografía de símbolos para ecuaciones. Y ya ese sería el tercero. Después nos dice, bueno, y en el cuarto pues exprese ese Q en términos de algunos de los otros símbolos del paso 3. Entonces Q en términos de A, B, C hasta X y Y, y utiliza la información dada para encontrar relaciones en forma de ecuaciones entre las variables. Utiliza esas ecuaciones para eliminar todas excepto una de las variables de la expresión para Q. Así Q se expresará en función de una variable X, es decir, Q será función de X, y escriba el dominio de esa función. Por último, utilice los métodos de las secciones 4.1 y 4.7 del cálculo de Stewart para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de f. En particular, si el dominio de f es un intervalo cerrado, entonces se puede utilizar el método de intervalo cerrado de la sección 4.1. Y aquí pues le damos al estudiante, bueno, el vínculo de Stewart con la página del texto donde puede encontrar efectivamente esas dos secciones. Entonces aquí le ponemos corchetes paréntesis para busque aquí las secciones 4.1 y 4.7 del cálculo de Stewart, del cálculo de Stewart. Entonces aquí las páginas son, ya hemos recordado que en este libro la página del libro y la página del PDF coinciden. Entonces vamos al texto y vemos dónde está. Entonces aquí lo abrimos en Edge, vamos a devolvernos y le decimos que abra ventanas nuevas, aunque mejor lo abrimos desde el visor de PDFs, que ya vimos cómo abrir ventana nueva, una ventana nueva para este cálculo de Stewart, abrir la sección 4.1, que es la de valores máximos y mínimos. Entonces es la página 276, como vemos aquí. Entonces aquí le ponemos 476, son 476, y la página, abrimos también otra vez de nuevo, y la página, la sección 4.3, que es cómo las derivadas afectan la forma del gráfico. Entonces la página 293, como vemos acá. En la página 293 aquí le ponemos como un 100% y listo. Página 293, entonces aquí le ponemos efectivamente la página 294, no es, tenemos que mirarla bien, y es la página de esto se nos movió acá,
para ver el índice del texto. Aquí no nos aparece ya aquí. Vamos a ver qué sería lo que pasó. Cerremos la ver y lo abrimos de nuevo. El computador se nos está bloqueando. Antes estaba ventilando y todo, como que nos genera problemas. Vamos a cerrarle algunas cosas a ver qué tal será, qué podemos hacer para abrir efectivamente este cuaderno de aplicaciones de la derivada, que también lo tenemos publicado aquí en GitHub. Entonces vamos a ver del steward en el visor o aquí en Microsoft Edge. Vemos la estructura del texto y nos vamos a la sección 4.3, que es la 293, la página 293. Entonces aquí ponemos en la página 293 y revisemos la de la sección 4.1 porque no debería estar tan alta. Entonces aquí en Edge veamos otra vez la sección 4.1 y nos dice que es la página 276. Esa es la página 276, aquí corregimos, es 276. Y así ya tenemos coma respectivamente, para que puedas revisar esa teoría en tu estudio. Y ahora veamos un ejemplo de aplicación que nos presenta Stewart, su ejemplo 1 en esta sección. Dice que un agricultor tiene 1200 metros de material y quiere construir una malla para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que se necesita una malla a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Pues aquí entonces nos muestra en la figura 1 varias formas de construir un cercado. Aquí tenemos el río y nos dice, pues con ese material podríamos construir un rectángulo así de 100 de ancho por 1000 de largo, y así se gastaría 4200, que es el material, los 1200, que es el material que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como un material de cerca? Según eso, entonces el agricultor tiene 1200 de material y quiere construir una malla para cercar un campo rectangular que bordea un río, de modo que no necesita malla a lo largo del río. No se necesita malla a lo largo del río. A lo largo del río no tenemos que ponerlo. Y o podemos hacerlo así, un rectángulo en el que las dimensiones, el ancho y el largo son iguales, es decir, un rectángulo cuadrado o equilátero, pues, que es igual. Y aquí también se gastaría los 1200, 400 más 400 más 400, se gastaría los 1200. O aquí nos muestra lo mismo, que se gasta los 1200 ya con un ancho de 500 y un largo de 200. Pero aquí ya el área en la primera opción es de 100.000 metros cuadrados, en la otra de 160.000 y en la última de 100.000 también. Por lo tanto, el cuadrado pareciera ser la forma del, pues llamémoslo así, o del campo que debe de cercar. Es que debe hacer un campo cuadrado para obtener una mayor área. Esto también, este gráfico nos impulsa a, bueno, pues a hacer una animación. Entonces aquí le vamos a poner como en línea de comentario, en esta línea de código, una animación para que muestre que uno puede variar la forma del rectángulo para mostrar diferentes formas de rectángulos y el área en cada caso. Diferentes formas rectangulares del campo utilizando los 1200 metros de cerca que tenemos. Utilizando los 1200 metros de cerca
que tenemos. Es así, pues que le ponemos otro para que no tenga que moverse mucho más de la línea y no tengamos que utilizar el de movernos en esta línea de código desplazándonos horizontalmente. Y para eso se importa import numpy as np, y se importa también importamos import matplotlib.pyplot as plt para hacer una animación, y con la sentencia from ipython widgets, aquí nos lo va sugiriendo, widgets, importamos a la función interact, y cuando lo corremos vamos a ver si él dice que las tiene todos. Si dice no, el módulo matplotlib no está, entonces aquí en la terminal le decimos import pip, no import sino pip, llamamos al gestionador de paquetes de Python, pip install matplotlib, y ya así lo instalamos. Se instala más o menos rápido, es creado por John Hunter. Restauramos nuestro kernel y volvemos a correr. Entonces ahora ya esperamos de que nos funcione al menos matplotlib. Ya nos dice que matplotlib ya no hay ningún problema, ya siguió a la tercera línea donde no encuentra IPython widgets. Entonces le decimos, bueno, importe pip install IPython widgets, y importamos este también. Este se lo importó más rápido. Otra vez restauramos el kernel ya que hemos instalado en este ambiente virtual o virtual environment. Corremos de nuevo y ahora sí ya tenemos los paquetes para hacer la inter, y creamos entonces una función con la sentencia def que grafique. Bueno, en realidad lo que va a graficar es como es la graficadora del terreno rectangular, graficadora del terreno rectangular, y entre paréntesis, porque es una función y terminamos la sentencia en 2 puntos, y entre paréntesis, y aquí vamos a poner el parámetro que uno va a ir moviendo un deslizador y vamos a ir moviendo, por ejemplo, el ancho del terreno, porque entonces le ponemos ancho del terreno, y se lo ponemos así para poder que con más facilidad, aprovechando que en Python las variables puedes definir términos con toda una palabra, entonces que no empieces con números, ancho, y ese ancho lo vamos a empezar como en el primer dibujo que nos mostraron, un ancho de 100, entonces que lo empecemos en 100, aunque lo puedes poner en 50 si quieres, de tal manera que el usuario mueva el ancho y vaya viendo que a medida que mueve el ancho, el terreno va cambiando su área, y se van utilizando los 1200 de material en cada caso. Es así, y después de que la creas, no le tienes que poner que retorne nada. De pronto le pones return, pero no le pones que vas a retornar, ya simplemente va a graficar, y llamamos a la función interact, que es la que va a permitir vincular esta función con el parámetro. Entonces graficadora del terreno rectangular va a vincular esa función con el parámetro ancho del terreno, y le dices en que a través de una tupla de Python, y él te la señala con lila, entonces va a mover el ancho, pues lo mueves entre 0 y 1200, más o menos, creo que lo podemos mover ahí. Ya después, cuando definimos el dominio para el ancho, podemos cambiarlo, ya apenas tenemos la aplicación completa. Entonces así tenemos un inicio de cómo vamos a hacer
para hacer una animación y mostrar lo que el steward nos muestra en 3 diapositivas. Para hacerlo ya el estudiante puede hacer muchos más, no solamente tres ejemplos de campos rectangulares donde se gasten los 1200 metros de cerca, para ver que cambiando la forma cambia el área, cambiando la forma del terreno cambia el área, y vemos de que el área máxima es cuando el terreno es cuadrado, al menos en estas 3 diapositivas. Poder corroborarlo con una animación y después hacerlo analíticamente. Entonces ya miren que Stewart nos dice que se ve que cuando se intenta campos muy anchos y poco largos, o campos angostos y muy largos, se obtienen áreas relativamente pequeñas. Parece razonable que exista alguna configuración intermedia que produzca el área más grande. La figura 2 ilustra el caso general. Se maximizará el área. Entonces aquí dice que aquí en la figura 2, entonces cortamos con control shift guión y cortamos acá. Y hay una cosa que yo quisiera siempre en estas grabaciones, y es mostrarle a las personas qué teclas son las que muevo, porque en la enseñanza del cálculo a través de este modelo en el que lo hacemos con videoclases, en Cuadernos Júpiter, pues sería bueno siempre poderle mostrar a los estudiantes qué teclas son las que uno utiliza, que hay veces que utiliza el backslash o el slash, y cómo se van trayendo en cada caso. Entonces vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga, bueno, y cómo para grabar puedo obtener esa aplicación. Entonces, ¿qué aplicación me sirve para que durante una grabación muestre a los estudiantes las teclas que oprimo cuando comparto pantalla? Vamos a ver si nos lo entiende bien ChatGPT de esta manera, o hay que buscar cómo preguntárselo bien. Me dice que OBS Studio y Camtasia lo pueden hacer. Para mostrar las teclas que oprimes durante una grabación mientras compartes pantalla, puedes utilizar una herramienta de grabación de pantalla con función de resaltar las teclas presionadas. A continuación te menciono algunas aplicaciones populares que ofrecen esta funcionalidad. OBS Studio, que es la que estoy utilizando, entonces no sabía que era que lo podía hacer. Y OBS Studio es una potente herramienta de grabación y transmisión de pantalla de código abierto. Es de código abierto y puede agregar una capa de captura de teclas a su escena para mostrar las teclas que presionas durante la grabación. Entonces ya para mañana te mostraré, bueno, ya hago el ensayo de buscar esa tecla de captura de teclas, valga la redundancia, perdón, esa opción de captura de teclas de OBS Studio, y no sabía que también era una aplicación libre, que es una aplicación de código abierto. OBS Studio, aplicación de código abierto que va con nuestra política, nuestra promoción de política de ciencia abierta en nuestro proyecto investigativo. Volvemos entonces al Steward y decimos, bueno, la figura 2, entonces tenemos que mostrar esa figura 2. Entonces vamos a ponerla, encontramos acá, le insertamos una nueva línea de código que transformamos en la línea de texto con la tecla M y ponemos aquí que vamos a poner con la sentencia IMG src igual a dos comillas, y vamos a tomar esa figura 2 de nuestro texto de Steward que nos va a mostrar la forma general. Entonces que hay que razonar también con esa forma general. Entonces vamos a ir a Microsoft Edge, donde vamos a ir a esa sección 4.7 y nos vamos efectivamente a esa figura 2 que tenemos acá y la copiamos con captura web, señalamos cuál queremos. Aquí viene esta figura 2, la seleccionamos
le damos anotar, y aquí en anotar podemos ponerle cositas con nuestra pizarra para agregarle más notas a lo que quieres mostrar en ese gráfico, y las puedes borrar acá también, puedes editar, y luego le dices guardar, guardas la captura en descargas. Bueno, aquí lo vamos a, y ya en descargas siempre lo vamos, y estando ya en descargas le damos nombre. Entonces aquí le damos nombre, es figura 2 de la sección 4.7. Entonces le ponemos fig 2 sección 4.7 del Stewart, del cálculo de Stewart, Stewart, y renombramos y lo llevamos una copia de él a cálculo, en donde tenemos todo en este curso que estamos diseñando para matemáticas 1 y para matemáticas 1 en ciencias económicas y matemáticas 2. En este mismo programa nos vamos entonces para aplicaciones de la derivada en la carpeta de imágenes, y pegamos acá esta imagen, la figura 2, y la montamos. Ahora sí que ya la montamos, ya le decimos control S a estos nuevos cambios, nos vamos a source control, y le damos el commit de que ya tenemos la figura 2 de la sección 4.7 y sincronizamos los cambios, le damos OK, y vamos a por la URL aquí a GitHub, que ya lo tenemos entonces en GitHub. Copiamos la dirección de la imagen y la ponemos acá. Entonces aquí ya tenemos esa dirección, y así tenemos esa forma genérica que él nos propone, tal que dice, bueno, pues tengo el terreno rectangular, A es su área, A mayúscula es su área, su ancho lo denoto con X y su largo lo denoto con Y. Entonces así nos va a decir que el área bueno, va a ser igual a X por Y. Entonces el área va a ser X por Y. El área es igual a X por Y. Lo pueden denotar así en palabras. A mí me gustaría, para que me quede con la tilde, con backslash text, si quieres que te quede la palabra completa, que el área va a ser el producto. Cuando tenemos un terreno rectangular, es igual al ancho por el largo. El área es igual al ancho por el largo, en este caso a X por Y. Entonces así ya tienes el modelo, pero como función de dos variables. Entonces tienes lo que vas a maximizar, el área, como función de X y Y. Necesitamos que quede en términos de una sola variable. Entonces necesitamos eliminar a Y. Entonces ahora sí, él nos dice bueno, hasta aquí queremos y luego se quiere expresar a en función de una sola variable, por lo que se elimina y se expresa en términos de X. Bueno, entonces aquí le quitamos este espacio, y ahora aquí para eso se utiliza la información dada de que la longitud total de la malla es de 1200 metros. Entonces aquí le ponemos que para poder eliminar esa Y vamos a utilizar el que la cerca total tiene una longitud de 1200 metros. Y así generas una nueva expresión. En este caso no diría que ¿cómo la genera? Pues con doble signo de dólar, porque es una ecuación, y dices acá que puedes decir que 1200 es igual a 2x más y, que porque 2x hay dos anchos en la figura, más y más el largo. Ese es el perímetro del terreno rectangular, porque no se acerca a lo largo del río. Y así se tendría la ecuación del perímetro, y es despejando a y de esta expresión que podemos
¿qué podemos? Bueno, aquí nos quedó en una ecuación aparte. ¿Qué podemos eliminar a y? ¿Por qué? Porque despejamos esta ecuación a y para que me quede y en términos de x y luego reemplazamos esa y en la ecuación de área para que nos quede el área en términos solamente de x. Entonces aquí él nos dice, borramos esta con doble D y dice, de esta ecuación se tiene que, entonces se despeja y, nosotros queremos que uno, mire que va a despejar a y es pasar a 2x a restar, entonces le quedaría 1200 menos 2x, entonces aquí ponemos y es igual a 1200 menos 2x, y así ya despejó por transposición de términos, lo que le da que el área, entonces sustituyendo, es igual a x, que es el ancho, por y, que es 1200 menos 2x, como acabamos de establecer, y así nos quedó entonces un área en términos de una sola variable. Bueno, él creo que también va a ser el producto, entonces va a decir, bueno, y eso es lo mismo que 1200 por x menos 2x al cuadrado, entonces menos 2x al cuadrado. Entonces lo que hizo fue aplicar propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la resta, es decir, multiplicó a x por 1200 y a x por menos 2x, 2x2, y aquí le cerramos el signo de dólar y aquí cortamos la línea y nos dice, observe entonces que x es mayor que 0 y menor que 600. Entonces, porque el área, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que, ¿y por qué menor que 600? Entonces, de la fórmula, uno podría ver que 1200 menos 2x, eso tiene que ser siempre positivo. Entonces, de ahí sale efectivamente que x sea menor que 600. Entonces, se podría decir, observe eso. ¿Y cómo lo va a observar? Lo hace, resuelve la desigualdad. Entonces observe, de lo contrario sería negativo y tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, como el área es una cantidad positiva, eso es lo que hace que podamos acotar a x al ancho. Entonces, para que el área no sea negativa, entonces vamos a poner esa desigualdad. Entonces uno dice, pues en una línea de texto, pues como el área es una cantidad GEQ, es decir, mayor o igual que 0, entonces en LaTeX backslash GEQ de Green's equation, escribimos mayor o igual, como el área es mayor o igual que 0, entonces x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces el producto de los factores que definen al área, que son x y 1200 menos 2x, tienen que ser ambos mayores o iguales que 0. Entonces que este es mayor o igual que 0 y ponemos wedge y le ponemos aquí un espacio, quad wedge para decir que y wedge, ya que vimos lógica, wedge, este es quad, porque es un espacio, quad, y el otro factor, 1200 menos 2x, 1200 menos 2x, también tiene que ser positivo. Entonces, porque ambos tienen que ser positivos, el ancho debe ser positivo, y si él es positivo, para que el área sea positiva, entonces el otro factor también tiene que ser no negativo. Entonces aquí ponemos mayor o igual que 0. Entonces así resuelves. Entonces en una nueva línea, entonces ponemos en una nueva línea, pues resuelves esta inecuación, la segunda. Entonces la pones como línea markdown, copias lo que tienes ahí, esto que tienes acá, control C,
copias y ya dices, bueno, pues para resolver esta inecuación paso el menos 2x a sumar al lado derecho. Entonces me quedaría, pues este menos 2x del lado izquierdo pasa al otro lado más 2x. Queda solamente 2x. Y así pones una nueva línea y resuelves. Entonces aquí vuelves y dices, ah bueno, y ahora sí puedo multiplicar por un medio a ambos lados de la desigualdad para que me quede la x despejada. Entonces copiamos este mismo y decimos, pues si multiplicamos a 1200 por un medio, eso me da 600, y si multiplicamos a 2x por un medio, el 2 se cancela. Entonces así me queda que efectivamente 600 es mayor o igual que x, que es lo mismo que decir que x es menor o igual que 600. Entonces aquí lo pones, este lo copias, control C, y que así cambias de lado y dices, no, es que entonces eso quiere decir que x es menor o igual, entonces cambiamos a low equation, y aquí 600. Entonces si 600 le gana a x es porque x pierde con 600, y así si x es mayor que 0, y este lo cambiamos por, aquí ponemos 0 y aquí ponemos x, entonces aquí cambia a menor o igual. Entonces así el 0 es menor o igual que x, o sea el x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 600. Eso es lo que permite, entonces se escribe como una desigualdad simultánea así, donde dice que entonces x se mueve entre 0 y 600, y ponemos entonces 0 menor o igual que x menor o igual que 600. Aunque el autor es más estricto, dice no, es que no vamos a considerar área 0, porque no vamos a tener nunca un terreno de área 0. Entonces que mejor lo pone no mayor o igual, sino que dice no, es que el área va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces el ancho debe ser siempre estrictamente mayor que 0, lo que hace que el otro factor, este otro factor, también sea mayor que 0, mayor estrictamente que 0, y así, bueno, pues cambias este por mayor, este también lo cambias por mayor en la transposición de términos, luego también este lo cambias por mayor, este también lo cambias por mayor, el mayor igual queda con mayor, y aquí ya lo pones con estrictamente menor, y aquí este con menor. Entonces así pues la desigualdad final es estricta. Entonces no ponemos menor igual sino menor, y aquí también no ponemos menor igual sino menor, para decir que x se mueve entre 0 y 600, pero nunca es 0 y nunca 600, para poder que el área sea estrictamente positiva. Entonces ese sería el dominio de la función. Así tenemos una parte ya muy hecha de todo este problema. Y ahora sí, ya con esta parte en la que hemos llegado a construir el modelo con Python, mañana ya mostraremos que este proceso de encontrar el dominio también lo podemos resolver con SymPy, porque él resuelve inecuaciones, porque queremos mostrar cómo podemos aprender cálculo utilizando Jupyter Notebook, Python, y cómo entonces Python ayuda pues a aprender cálculo a los estudiantes. Muchas gracias.